Pablo Picasso decía, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Me llamo Sonia. Hace unos años creía que el arte y la cultura eran solo para los genios, para aquellos capaces de crear un mundo más allá de sus límites. Viajar a las profundidades del subconsciente, modificar los límites de la imaginación y librarse de lo convencional. Hasta que los escuché. Eran artistas, creativos, músicos, investigadores e intelectuales de todas partes del mundo, mostrándonos su forma de pensar, de creer y hacer las cosas. Aprendí que una sola palabra puede dar inicio a una magnífica historia de amor. Que si tienes educación de calidad, es posible levantar tu voz para superar lo imposible y que entre todos podemos repensar el mañana para proponer un futuro diferente. Entendí que somos nosotros quienes le damos sentido a la tecnología para hacer un mundo más humano. Fundación Telefónica Movistar nos abre las puertas al arte, la cultura, la ciencia y tecnología a través de diversidad de experiencias que nos permiten entender el funcionamiento de nuestra sociedad. Exposiciones digitales que crean, difunden y comparten conocimiento cultural y tecnológico. También nos acercan a grandes debates para comprender los nuevos modelos sociales desde diferentes puntos de vista, recogiendo así ideas para un mundo que está en construcción. Repensando el mañana y reinventando el futuro. Te invito a que conozcas conmigo mucho más del mundo del arte y la cultura digital en www.fundaciontelefónica.co. Hola a todos y bienvenidos a este espacio que trae para ustedes la Fundación Telefónica Movistar como parte de las actividades del eje de conocimiento y cultura digital para hablar alrededor de las tendencias, oportunidades y desafíos del entorno digital y en esta oportunidad de su relación con el medio ambiente. Hoy, con el apoyo de la Fundación Ríos Sostenibles, hablaremos sobre la mitigación del cambio climático desde la tecnología, de las energías renovables y las redes inteligentes, y por qué la transición energética es indispensable para el cumplimiento del Acuerdo de París y de las metas de reducción de emisiones adquiridas en cada país. Esta transición busca cambiar la forma en la que actualmente se produce y se consume la energía. Para lograrlo, una de las vías de transformación es la implementación de las redes inteligentes o Smart Grid, como respuesta al aumento de la demanda de energía, la mejora o modernización de la infraestructura de la red eléctrica, la inclusión de fuentes de energía renovables, asegurar el suministro eléctrico, conectar las zonas no interconectadas ZNI y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y de telecomunicaciones. Para ello tenemos dos invitados muy especiales, ingenieros expertos en el tema, y por parte de la Fundación Ríos Sostenibles nos acompaña la ingeniera ambiental María Alejandra Charri, con especialización en ingeniería de sistemas hídricos urbanos. Ingeniera, bienvenida. Muchas gracias, Laura, y a todos los que están conectados en este momento, a la Fundación Telefónica Movistar y a la Fundación Ríos Sostenibles. Bueno, la preocupación por el cuidado de los recursos naturales ha sido uno de los principales ejes para el desarrollo de políticas públicas y también para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas soluciones, porque las problemáticas y los conflictos ambientales han llevado a la sociedad a ser más consciente de sus hábitos y la forma en la cual conviven con el planeta Tierra. En este sentido, uno de los factores de contaminación más importantes precisamente es el consumo energético, porque con el consumo energético estamos aportando a emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual a su vez genera la problemática ambiental más grande que tenemos hoy en día, bueno, diría yo, que es el cambio climático. Asimismo, el incremento considerable de la población y el desarrollo tecnológico hacen que el sector eléctrico sea uno de los principales emisores de estos gases de efecto invernadero. Es por esto que la transición energética es indispensable para el cumplimiento del Acuerdo de París y de las metas de reducción de emisiones adquiridas
por cada país, bueno, y especialmente también la de Colombia. De esa manera se pretende cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos energía. Para lograrlo, una de las vías de transformación es la implementación de las redes inteligentes o Smart Grid. Estas redes inteligentes lo que nos permite es una respuesta al aumento de la demanda de energía y a la mejora o la modernización de la infraestructura de la red eléctrica y la inclusión de las fuentes de energía renovables, que este va a ser el primer tema que trataremos el día de hoy. Y me gustaría entonces contextualizarlos y mencionar qué son las energías renovables, y es decir, que son aquellas basadas en la utilización de los recursos naturales como el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, y se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente, porque todos sabemos que si bien los combustibles fósiles se pueden renovar, tendrían que tardar demasiados años para renovar. Los recursos naturales que nosotros mencionamos, se espera que sí, pues sean ilimitados. De esa manera, pues producir energía renovable significa utilizar el sol, la fuerza del viento, el agua y el calor de la tierra presentes en la naturaleza, como lo mencionaba, de una manera abundante y generalizada para generar esta electricidad. Y es una energía que, comparada con las fuentes convencionales a las que estamos acostumbrados, que son las fuentes por combustibles fósiles, es capaz de reducir drásticamente los niveles de emisión. Y también es importante mencionar que para esta transición energética es importante asegurar el suministro eléctrico, conectar las zonas no interconectadas que actualmente tenemos y mejorar la eficiencia de ese sistema eléctrico. Y lo podemos lograr con el uso de estas energías renovables y con la implementación de las redes inteligentes o el Smart Grid. Bueno, también quería mencionar, para contextualizarlos de nuevo, y es que es un Smart Grid. Las Smart Grid o redes inteligentes, según la Comisión Europea, se define como una red eléctrica que integra rentablemente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a ella, incluyendo también los generadores, los consumidores y los usuarios que generan y consumen a la vez, con el fin de garantizar que un sistema de energía sea económicamente eficiente y también que sea sostenible. Pero también que tenga bajas pérdidas de energía y altos niveles de calidad y de seguridad en el suministro. Esto significa que pequeños usuarios o a partir de soluciones individuales se pueda generar energía y también venderlo si les sobra. Entonces, bueno, yo creo que las redes inteligentes tienen el objetivo de aumentar el grado de generación por medio pues, de estas microredes y de los pequeños generadores, como lo mencioné, y esto también nos va a aportar a esa solución que necesitamos con la transición energética, y es precisamente conectar a estas zonas no interconectadas que actualmente en Colombia no tienen energía. De esa manera podemos lograr también un país productivo y eficiente, pero también un país competitivo con la implementación de las redes inteligentes y el desarrollo tecnológico en el sector eléctrico en Colombia. Se puede mejorar la competitividad del país y las relaciones comerciales que tenemos de energía con otros países, y lo podemos ver como un negocio muy rentable para Colombia, y es precisamente con este desarrollo tecnológico podremos lograr vender más energía a otros países. Listo. Y aquí viene la última parte, que precisamente es eso, lograr un país eficiente y sostenible en el cual las redes inteligentes y el uso de estas energías limpias nos va a permitir disminuir el impacto ambiental del sector, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que nos lleva a ser un país mucho más eficiente y mucho más sostenible.
Bueno, entremos en materia. Les quiero presentar a nuestro primer invitado, el ingeniero Byron Triana. Él es ingeniero industrial, cuenta con una maestría en administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, es experto en mercados de energías con un extenso conocimiento en el mercado eléctrico colombiano y el marco regulatorio asociado a todas las actividades del sector de la energía eléctrica y gas natural. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, los primeros de su trayectoria profesional estuvo vinculado a la gerencia ejecutiva del Banco de la República, en donde pasó en el año 2008 a la Comisión de Regulación y de Energía y Gas, CREC, a desempeñarse como asesor en regulación hasta el año 2013. Durante el año 2013 y hasta el año 2020 ocupó la dirección de regulación y mercados de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, de la que fue su presidente ejecutivo, encargado por un periodo de un año en el 2019. Hoy es el gerente de desarrollo de nuevos negocios y mercado mayorista de la compañía Aire. Bueno, ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este espacio. Sabemos que con esta trayectoria va a ser muy valioso para nosotros y para todos los que nos están viendo en este momento. Laura, no, muchas gracias a Historia de la Fundación Ríos Sostenibles por la invitación. Gracias. Claro que sí. Entonces, bueno, ingeniera María Alejandra, por favor, podemos entonces comenzar con la sesión de preguntas. Claro que sí, bueno. Vamos a dividir el webinar entonces en dos partes. La primera queremos hablar sobre las energías renovables y la segunda vamos a hablar sobre las redes inteligentes y el smart grid. Para esa primera parte hay que destacar que debido a los impactos y los grandes cambios que se han generado por el cambio climático, las energías limpias, las energías renovables se presentan como una solución para disminuir precisamente las emisiones de dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero para reducir la problemática del cambio climático, ¿cierto? Y adicionalmente, queremos decir que, bueno, que las energías renovables se presentan como un reto para Colombia y por eso es la importancia de traer este tema. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo las energías renovables aportan al medio ambiente y al desarrollo sostenible? Bueno, María Alejandra, muchas gracias por la pregunta. Lo primero es, y dado el contexto que nos mencionas, efectivamente, el cambio climático y el fenómeno que se da por emisiones es sencillamente las necesidades de la raza humana de tener abastecimiento energético, de consumir energía. Desde hace muchos años pues, estamos consumiendo energía que inicialmente proviene de la combustión, del uso de combustibles fósiles, y no solamente hemos venido consumiendo mucha energía, sino vamos a seguir consumiendo mucha energía. A futuro se espera que la demanda de electricidad se duplique, la población está creciendo, las necesidades energéticas siguen creciendo, todos tenemos aparatos eléctricos, todos estamos usando energía en cualquier momento, y eso lleva a más necesidades de energía. Entonces, a un problema que existía, viene un tema, un reto mayor, y es como hacer el abastecimiento de energía en el futuro. En ese contexto, la solución y lo que se ha visto a nivel mundial, no solamente en Colombia, es efectivamente hacer un uso mayor de energías que provengan de la naturaleza, que provengan de fuentes renovables que se denominen, dejando de un lado el carbón, el gas, los combustibles líquidos y apostarle más a la energía que viene del agua, del viento, del sol, de la geotermia y de las fuerzas del mar, entre otras. Allá es precisamente que le aportan las energías renovables a la sostenibilidad. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, uno de los cuales es energía limpia y asequible, otro reducción de la pobreza, otro es el desarrollo de infraestructura, pues en todos esos elementos tienen un factor común las energías renovables. Al final, la tesis o lo que se busca, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es cómo logramos abastecer esas necesidades energéticas de la población del día a día con electricidad, y electricidad que provenga de fuentes que son limpias. Hoy en día la tecnología nos ha ayudado, el decrecimiento en costos que ha tenido las energías renovables en los últimos años nos permiten que eso pueda ser una realidad. Hace algunos años era difícil poder tener energías renovables a bajos precios, hoy es una realidad de energías renovables a bajos precios,
Y lo que vamos a tener es cada vez un sector donde convergen las energías renovables que se conectan directamente al sistema, a las grandes autopistas, a los sistemas de transmisión, con energías que están en los hogares, con energías que están en techos, que están en lotes al lado de los edificios, un poco más ubicadas cerca a los usuarios. Pero son tan grandes las necesidades que esos dos sistemas tienen que converger. Tienen que venir las grandes plantas de energías renovables y también apoyadas con las energías renovables a nivel distribuido. Eso pues es la gran apuesta a nivel mundial, es cómo usamos cada vez más electricidad y electricidad proveniente de fuentes limpias. Lo bueno, lo positivo es que Colombia pues en ese contexto, bueno, hay un tema agridulce. El contexto energético colombiano, si uno lo mira de cómo consume la energía a nivel primario, la fuente directamente, hay un gran uso de combustibles líquidos y de carbón y gas natural. Eso es principalmente temas de transporte y uso industrial, pues son máquinas que son movidas por este tipo de combustibles. Y muy poco la electricidad. La electricidad no es más del 18% del consumo energético final. Entonces, eso es lo que no es tan chévere, lo que no es tan bueno de ver en Colombia. No obstante, y eso pasa en Colombia y en el mundo, en la mayoría de países, salvo algunos países en el norte de Europa y en Centroamérica, un par de países, el resto tiene ese problema. Pero ¿qué es lo bueno de Colombia? Que cuando uno entra en electricidad, en ese 18% que consume, el 80% de la energía que viene o que se produce en Colombia para electricidad, para producir electricidad, es proveniente de fuentes renovables. Entonces ahí está el gran factor diferenciador que tiene Colombia. Colombia no tiene que hacer un cambio drástico en su matriz eléctrica, en su matriz de generación de energía eléctrica, porque ya tiene una componente instalada bastante amplia de energías renovables sin emisiones. Viene también un reto de complementar esa matriz que tiene hoy con nuevas tecnologías como la eólica y la solar a gran escala, que le permita seguir teniendo confiabilidad y le permita seguir teniendo competitividad con unos precios muy buenos, a la vez que logra aún más tener menos impacto de la generación térmica en el día a día, en la operación del día a día. Claramente es importante mencionar que en los próximos años aún necesitamos de la generación térmica por confiabilidad, pero sí es una gran noticia ver cómo está Colombia en temas de renovables y le aporta directamente en menos emisiones al desarrollo sostenible y al desarrollo económico del país. Hay que resaltar que si bien teníamos un modelo basado en el desarrollo de los hidrocarburos, el potencial energético que tenemos, o sea, la capacidad para desarrollar proyectos renovables, nos permiten desarrollar todo un nuevo modelo de desarrollo económico en el país, con inversiones pues, considerables que permitan la reactivación económica en estos momentos que lo necesitamos. Muy bien, listo. Y entonces retomando algo que dijiste que me pareció muy interesante y es precisamente que tenemos un reto con las nuevas tecnologías para que se permita seguir teniendo esa competitividad o aumentar la competitividad energética y también la sostenibilidad de energía en el país y también el potencial que tenemos en el país para implementar estas energías renovables. Realizamos esta pregunta. ¿Cuáles son los retos tecnológicos para el avance de las energías renovables, también entendiéndolo como aprovechar ese potencial que tenemos? Bueno, Alejandra, a ver, nosotros del país tenemos unos retos tecnológicos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista comercial es que estas tecnologías que empiezan a ser incierta su generación, digámoslo, exactamente predecir en una hora con anticipaciones más allá de un día, cuál va a ser la generación o la cantidad de viento que va a soplar para producir energía en una turbina eólica, o cuál va a ser la radiación exactamente que va a haber en cierta región del país para ver cuántos kilovatios horas solares se producen, es una ciencia que todavía está en desarrollo. Al final termina siendo pronósticos del tiempo con mucha incertidumbre.
Entonces, lo que hay que hacer es primero desarrollar plataformas donde se puedan meter todos estos pronósticos, plataformas donde los agentes efectivamente puedan dar mejor información, poder tener una operación del mercado más cerca al tiempo real, a lo que va pasando en el día a día, para hacer un óptimo uso de los recursos. Efectivamente, no tener ante la incertidumbre de cuánto viento y cuánto sol va a generar, empezar a aprender técnicas, sino efectivamente tener unos mejores pronósticos, unas mejores plataformas, un mejor acercamiento del mercado en tiempo real, y esa es parte de la evolución técnica que nosotros tenemos que tener. Mayores mediciones en sitio que nos permitan tener ese desarrollo. Pero esto hablando de las grandes plantas. No obstante, aguas abajo, como lo llamamos, o cerca en los usuarios, donde ya se están empezando a crear todo este tipo de soluciones, cada vez es más fácil acceder a techos solares o a un tipo de generación en casa con almacenamiento. Ahí viene el segundo reto. Viene un reto desde el punto de vista de poder almacenar la energía. Si bien Colombia tiene grandes embalses y una forma de almacenamiento, pues también aguas abajo poder almacenar el desarrollo o empezamos a implementar esquemas de almacenamiento que nos permitan la energía del sol del día poderla entregar en las noches. Entonces viene todo un tema que el almacenamiento tiene que bajar de costo y es un reto tecnológico para que cada vez dependamos menos de los combustibles fósiles. Si nosotros no solucionamos el problema de almacenamiento, pues difícilmente podemos dejar de estar generando con carbón, gas y combustibles líquidos. Ese es otro reto que nosotros tenemos desde el punto de vista del sistema. Viene otro reto y es el tema de descripción de la demanda o digitalización. Y es efectivamente cómo optimizo los perfiles de consumo de los usuarios cuando empieza a generar este tipo de soluciones a nivel descentralizado. Cómo empiezo a empoderar a los usuarios para que los usuarios participen en el mercado, propiamente desconectándose en determinados momentos, conectándose en otro para que también actúen como balance. El almacenamiento es una solución para balancear la oferta y la demanda, pero también es que la demanda participe activamente. En mi casa yo pueda tener acceso a mediciones inteligentes, a medidores inteligentes, a un sistema de medición avanzada y pueda definir, mira, a las 7 de la noche no quiero consumir energía y quiero que por hacer ese sacrificio o esa reducción de confort, el sistema me pague a mí, en vez de tener que prender una gran planta de generación. Entonces viene un tema de comunicaciones a nivel de usuario, plataformas, plantas de generación que permitan optimizar en su conjunto el abastecimiento de energía. Y ese es el tercer reto de los tecnológicos que se tienen para integrar este tipo de tecnologías. Listo. Y entonces, entendiendo esos retos que tenemos, que tú mencionas, como el de desarrollar las plataformas para generar los pronósticos, el reto de poder almacenar la energía, ese reto de disminuir los costos de energía también, de implementar, por ejemplo, los medidores inteligentes para mejorar los consumos. Pues queremos preguntarte cuál es la situación actual y la perspectiva de las energías renovables en Colombia. Bueno, acá es importante retomar lo que dijimos al principio y es, cuando uno mira la definición de renovable, pues efectivamente Colombia genera casi un 80% de su generación en condiciones normales a partir de hidroelectricidad, que es una fuente renovable. Y entendemos que lo que hay que ver es cuál es el avance que ha hecho, cuál es la situación de Colombia en relación con las energías renovables que se denominan no convencionales, y es eólica, solar y geotérmica. En ese sentido, todo empezó pues con un parque eólico en la Guajira de 20 megavatios, que es una porción muy pequeña del parque pues, sistema interconectado nacional. Y hoy en día pues ya hay más de 200 megavatios instalados en el sistema. Entonces, si bien ha habido una evolución de más de 10 veces la capacidad instalada en los últimos 4 años prácticamente, lo que se espera es aún más, es multiplicar muchísimo más ese número. De acuerdo con los últimos reportes, se espera que para el año 2024 ya hayan entrado en operación 4.000 megavatios de energías renovables no convencionales. Para tener una referencia, si hoy en día la capacidad instalada en Colombia es de 17.000 en total, hidráulica y térmica, pasar a 4.000 es casi que colocar una cuarta parte de nuestra matriz energética de energías renovables no convencionales en un plazo que ya son 3 años. En 3 años debemos estar empezando a llegar a esos niveles.
Pero eso no para ahí. Y, bueno, en ese concepto de electrificación, en ese concepto de aportarle al cambio climático, a la mitigación del cambio climático y a la reducción de emisiones, pues nosotros tenemos que ser un poco más ambiciosos y esperar que al 2030 al menos 10.000 megavatios entren en operación y de ahí pues las grandes políticas que se están haciendo desde el gobierno nacional y desde las mismas empresas, tanto el sector público como privado, apuntándole a eso, viendo cómo es una posibilidad de empezar a desarrollar el recurso energético que tenemos, pero como una herramienta o un mecanismo de desarrollo para Colombia y un poco haciendo la sustitución progresiva a la dependencia de los combustibles fósiles. Bueno, ya avanzando un poquito en el tema, queremos asociar precisamente las energías renovables a nuestra segunda parte, que son las redes inteligentes. Entonces, aquí te queremos preguntar cómo se asocian las energías renovables a las redes inteligentes, entendiendo que las redes inteligentes precisamente son una solución a mayor escala y son una solución tecnológica a un problema ambiental, como lo es el cambio climático y también el aumento del consumo, aumento de emisiones en las grandes ciudades. Pero bueno, no quiero enfocarme tampoco solo en las grandes ciudades, sino en general. Sí. A ver, las energías renovables se asocian de la siguiente manera. Yo al final con las redes inteligentes, los sistemas inteligentes de medida, puedo aportar a la coordinación, a la optimización y a la información. Ese es el gran avance. Hoy en día lo que teníamos clásicamente era simplemente grandes centrales que entraban y producían energía eléctrica. La demanda consumía pasivamente, cada uno en su casa, nadie sabe efectivamente cuánto está consumiendo, por ahí una vez al mes. Y, mira, y me llegó el recibo, consumí bastante este mes, con una carencia de información. Entonces, al final se vuelve un mercado donde solo los agentes que ofertan dan una condición de precio de acuerdo a los precios de los energéticos. Y es la única solución desde el punto de vista de energía. Construir grandes centrales, construir grandes autopistas que lleven esa energía y llevar al consumidor final. Cuando empieza a generar las energías renovables, las nuevas tecnologías que son modulares y empiezan a llegar al usuario final, empiezan a meter otro elemento en la ecuación. Ya hay una participación activa del usuario aguas abajo, que está produciendo energía eléctrica en todo momento y que ya empieza a tener en su mismo celular cuánto está consumiendo y cuánto está entregando al sistema. Y entonces empiezan a generar productos y sencillamente, oigan, no construyen una central de generación tan grande porque ya no se va a necesitar. De aguas abajo hay un cliente. Venga, esa central necesita algunos servicios que podría estar presentando la demanda. Entonces, si yo quiero efectivamente tener el máximo beneficio, tengo que coordinar todos esos recursos que están por todas las ciudades o que están por todo el país a través de las redes inteligentes y los sistemas de medición inteligente. Al coordinarlos, puedo tener efectivamente que en tiempo real yo pueda reaccionar al mercado ante diferentes señales de precio, ante diferentes necesidades de calidad, potencia y demás, regulación de frecuencia, con los mismos usuarios participando activamente. Finalmente, ellos se benefician económicamente, el sistema reduce sus costos y por eso digo, coordinación, información efectivamente que se tiene, cuándo se puede prestar el servicio y optimización, porque el hecho de poder tener la información de cuánto se produce, cuánto se genera, cuánto se demanda, produce una optimización de costos. Ya no necesito generar con energéticos más costosos, sino utilizo lo mejor que está en cada momento. Y para conocer lo mejor que hay en cada momento, necesito estos sistemas funcionando con información entregable a los operadores en cada momento. Eso principalmente es el beneficio que uno puede ver. Claramente la Agencia Internacional de Energía tiene una frase muy inteligente, muy interesante, que es la descarbonización y la electrificación de los sistemas de energía en el mundo no se puede lograr sin la incorporación de redes inteligentes y medidores inteligentes en el sistema. Al final son los que permiten coordinar
y que todo esto pueda estar funcionando en el día a día. Bueno, muchas gracias por tus aportes. Bueno, retomando entonces un poco lo que dijiste, me gusta ver cómo enfocaste ese cambio que ha habido desde el principio, cuando las energías provenían solamente de los combustibles fósiles. Y ahora ha ido evolucionando al día que hoy tenemos nuestra matriz energética, pues principalmente de hidroelectricidad, pero ha ido avanzando en estas fuentes no convencionales de energía. Y hoy en día tenemos más de 200 megavatios de energía instalados, pero nos mencionas un reto importante que tenemos y al menos que al menos al 2030 tengamos esos 10.000 megavatios de energía en operación con las fuentes renovables, de energías renovables y también a partir pues, de estas fuentes no convencionales de energía. Para esos retos muy importante lo último que mencionaste y es lograr la coordinación, la optimización y la información, ¿no? La información al alcance para reaccionar a esas diferentes señales que tenemos de necesidades, de precio, de frecuencia, pero también de la calidad del servicio que nos van a permitir optimizar la energía. Y de esa manera vamos a aportar al desarrollo sostenible, vamos a aportar al ambiente y esta última frase que mencionaste sobre la descarbonización de la energía y bueno, la utilización eficiente de la energía no se puede lograr sin las redes inteligentes. Y eso es muy importante porque precisamente un país productivo y eficiente nos lleva a tener una seguridad y también una calidad en el servicio de energía. Y la idea es alcanzar esas nuevas tecnologías asociadas a las fuentes no convencionales de energía, también para alcanzar la eficiencia energética y solucionar el problema que tenemos tan grande hoy como lo es el cambio climático. Un problema ambiental que nos está afectando mucho y que nos afecta personalmente, que nos afecta muchas veces en nuestra integridad y en nuestra calidad de vida y en el mundo como hoy lo conocemos. Entonces, destacando que el desarrollo sostenible precisamente es preservar lo que nosotros tenemos, la vida como la conocemos hoy para las generaciones futuras, que ellos puedan también disfrutar de los recursos naturales como hoy en día lo podemos disfrutar, se va a lograr si nosotros aceptamos y cumplimos estos retos. Y la energía es un sector muy importante en Colombia, tanto para el desarrollo económico y social, pero también es un reto para que no se convierta en una problemática ambiental, sino que aporte precisamente al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, ingenieros, muchísimas gracias a ambos. Antes de terminar esta primera parte de la sesión del día de hoy, me gustaría invitar al ingeniero Byron que nos haga como una recapitulación o que nos haga algún comentario de algo que de pronto podría aportar a este importante tema. Sí, no, importante, yo creo que faltó mencionarlo para la conclusión o para aportarle a las metas que como país y como mundo, cada año en la COP, ratificamos la importancia de tener un crecimiento económico basado en desarrollo bajo carbono. eh, es, eh, Tenemos que efectivamente apalancar la demanda eléctrica. Eh, la movilidad eléctrica es esencial. Eso no ha estado mencionado, pero pues parte del tema de redes inteligentes y renovables se basa en sustituir combustible de consumo de combustibles fósiles por electricidad. Y uno de los mayores consumidores de combustibles fósiles es el transporte. La movilidad eléctrica es muy importante porque es una palanca, unas nuevas fuentes de generación limpia que sustituyen este otro tipo de energéticos. Yo creo que ya todo está mencionado, importante también pues que los proyectos tienen que construirse, eso implica tener toda una dinámica de desarrollo de proyectos en el país que puedan estar o ser compatibles con las comunidades
Debemos enamorarnos del desarrollo de los proyectos de energía para poder sacar el máximo provecho económico, ambiental y social de los mismos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, para la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Ríos Sostenibles, de verdad fue un verdadero gusto haberlo tenido el día de hoy como invitado especial a este webinario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, llegamos al final de esta primera sesión. Gracias nuevamente a la participación del ingeniero Byron Triana, de la participación de la ingeniera María Alejandra Charri, obviamente del espacio que abre el día de hoy la Fundación Telefónica Movistar, apoyada por la Fundación Ríos Sostenibles. Agradecemos a todos los que se mantuvieron conectados hasta este momento y les queremos extender la invitación para la segunda parte de esta sesión, donde hablaremos de redes inteligentes o Smart Grid, como lo mencionamos al principio. Tendremos también invitados súper especiales y en esta segunda parte vamos a revisar las conclusiones tanto de esta primera sesión que hoy concluimos como de la segunda sesión de las redes inteligentes. Entonces, a todos mil gracias y estén pendientes por favor de nuestras redes sociales porque vamos a estar publicando ahí la fecha de la siguiente sesión que va a ser muy pronto. Recuerden que esto queda grabado en la página, en el canal de YouTube de la Fundación Telefónica Movistar y podrán repetir si se perdieron algún detalle. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.